Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. Cuando Naruto despertó mucho más lento de lo habitual, supo que algo andaba mal, posiblemente muy mal. Entonces se percató del agua y al instante se puso más alerta gracias a la adrenalina que le subía por el cuerpo, porque el agua significaba Kurama. Kurama era un zorro bastante indeseable cuando se suponía que uno estaba en medio de una guerra de clanes. Sin embargo, no podía sentir ninguna lucha. ¿Era porque estaba allí? ¿O porque había cesado? Se puso de pie, fascinado por el hecho de que el agua, aunque líquida, nunca estaba realmente mojada. No estaba junto a la jaula de Kurama, pero estaba bastante cerca. Caminar hasta allí le ayudaría. El camino hasta allí le dio tiempo para intentar ordenar sus recuerdos. No estaba seguro de qué había sucedido y estaba aún menos seguro de querer averiguarlo, pues sí recordaba el éxtasis ardiente que le producía usar el chakra del Kyuubi. Y usar el poder del zorro nunca terminó bien. Destellos de rabia, furia y frustración asomaron a su mente, pero nada que pudiera decirle realmente lo que había hecho mientras estaba bajo la influencia del zorro. Sus pensamientos se desviaron y se congelaron en la idea de que Takashi estaba muerto, que se había ido y que todo era culpa suya. Había estado tan obsesionado con no matar al enemigo, con decidir qué debía hacer, que no se dio cuenta de lo que realmente importaba. El sacrificio era necesario. De eso se trataba toda la existencia de Hashirama y Madara. Basta con mirar la historia de su propia aldea. Fue un tonto por no haberlo visto antes, pero ¿no había sido siempre un tonto? ¿No había sido siempre el ninja idiota que hablaba demasiado fuerte y que no sabía nada mejor? Ya ni siquiera sabía qué decir. ¿Acaso tenía una respuesta antes? Funerales. ¿Cómo se llevaban a cabo los funerales en la familia Uzumaki? Aún no había visto uno y no estaba del todo seguro de querer ver uno ahora. Tenía todo ese poder, pero seguía siendo tan inútil, tan débil. ¿Qué diría Sasuke si viera a Naruto ahora? Como heredero del clan, ¿podría decir que ya le había fallado a su clan? Sin duda lo sentía. Le había fallado al primer amigo en este mundo que desconocía su secreto, y esa era la razón por la que la amistad de Takashi había significado algo tan diferente para él. Madara, Izuna, Hashirama y Tobirama eran preciados para él, pero Takashi había sido algo diferente. No más, simplemente diferente. Quizás fue porque desconocía la verdad, porque se había dado cuenta de que Naruto ocultaba algo, y aún así lo había aceptado, a pesar de todos sus defectos. Madara y Hashirama lo habían visto primero como la prueba de sus sueños y después como un amigo. Eso no hacía que su vínculo fuera menos valioso, simplemente diferente. Ahora Takashi estaba muerto y todo era culpa de Naruto. Se suponía que Naruto ni siquiera existía en este mundo. Takashi no debía haber muerto. Y para colmo, Naruto podría haberlo evitado todo. Él tenía el poder. Solo habría tenido que revelar el modo sabio. Los Uchiha lo habrían reconocido, y los Senju no tardarían en seguirlo. La atención se habría centrado en él y no en el otro. El problema era que eso ponía en apuros a Hashirama y Tobirama, y probablemente solo funcionaría una vez. La lucha no parecía tener fin pronto. Deja de ser tan morboso, mocoso, me está dando dolor de cabeza. El profundo gruñido del Kyuubi lo alcanzó incluso antes de que llegara a la jaula del zorro. Tengo derecho a ser morboso, murmuró Naruto. Solo soy un dobe tonto, además. Todo este entrenamiento no ha cambiado nada. No pareces el humano molesto que pensé que eras. Kurama se movió mientras Naruto doblaba la esquina y caminaba hacia la jaula. Pero no me quejo. Cuando estás débil de corazón y mente, tengo vía libre para tu cuerpo. Puedo imponerte todo el chakra que quiera. Una risa oscura que prometía caos y violencia. La cabeza de Naruto se levantó de golpe, de donde antes estaba apoyada sobre sus hombros. Su mirada se agudizó al entrecerrar los ojos. ¿Qué hiciste? Nada duradero. Me detuvieron antes de que pudiera. La decepción en el tono del zorro era demasiado evidente, y extrañamente Naruto se sintió aliviado. Si el zorro estaba decepcionado, era bueno para él, al menos en su mayoría. ¿Qué intentaste hacer?, preguntó Naruto, con un tono cada vez más furioso a medida que sus pensamientos se llenaban de pánico. Kurama podría haber matado a alguien, podría haber herido gravemente a su preciada gente. ¿Cómo es que Naruto no se había dado cuenta? Naruto miró fijamente al zorro cuando este no pareció querer responder y casi parecía que Kurama era culpable o algo así. Bien. Matad a los mocosos en Uchiha, declaró Kurama sin tono, como si intentara parecer indiferente. ¿Qué hiciste? ¿Ves? Por eso no quería decírtelo. Eres demasiado ruidoso, se quejó Kurama.
¿Por qué demonios intentaste hacer eso?, gritó Naruto, dejando atrás la racionalidad y entrando en una furia que rara vez se creía capaz del rubio. El Kyuubi respondió con su propia ira, igualando fácilmente la tormenta de Naruto con su particular furia infernal. Se puso de pie con un gruñido de advertencia, pero Naruto no se detuvo. Maldita sea, Kurama. He estado intentando mantenerte en secreto. No tienes que responder a mis emociones cada vez, maldita sea. Continuó Naruto, paseándose ligeramente mientras su frustración crecía. ¿Qué demonios te pasa? No me hagas preguntas, mocoso, espetó Kurama, gruñéndole Naruto. La tenue iluminación que los rodeaba no lograba ocultar el brillo de sus dientes afilados. Intentaste matar a mi gente, gritó Naruto, deteniendo su paso mientras giraba todo su cuerpo para encarar al zorro con una mirada que solo había dirigido a Sasuke. ¿Qué demonios pasa? ¿Sabes? No puedo creer que haya sido tan tonto como para confiar en que tú y yo finalmente empezábamos a entendernos, tal vez incluso a hacernos amigos. Supongo que sigo siendo tan doble como siempre. El tono de Naruto había comenzado enojado, cruel y mordaz, pero a medida que continuaba, se suavizó, apagándose a medida que la inseguridad lo agarraba. Nunca me entenderás, muchacho, respondió Kyuubi con un siseo, un tono que le recordó a Naruto, extrañamente, a alguien que atacaba por haber sido herido. Y me parece repugnantemente ofensivo que siquiera hayas supuesto que tú, un simple mortal, pudieras hacerlo. La amistad es algo que nunca compartiremos, entiéndelo ahora, y entiéndelo bien. Entonces déjame intentarlo. Dices que nunca te entenderé, pero nunca me has dado una oportunidad, espetó Naruto, no estando de humor para los juegos temperamentales del zorro. Hablas de paz y de lograr lo que ningún otro Hokage ha logrado obtener en su reinado, pero no sabes nada de lo que significa llevar ese sombrero. Naruto parpadeó con aire de burro ante el repentino cambio de tema, sin saber muy bien qué relación había. Pero antes de que pudiera comentar, el zorro continuó. No tienes ni idea de lo que significa ser el fundador de tu patética aldea, lo que se sacrificó para que fructificara. Eres felizmente inconsciente en tu ignorancia y te envidio y te compadezco por ello. Recuerda, mocoso, que aún no sabes lo que es el verdadero sacrificio. Tu padre lo sabía. Después de todo, él era el destello amarillo. Un hombre que desarrolló un jutsu capaz de matar a miles en instantes. ¿Crees que durmió tranquilo por la noche gracias a eso? Difícilmente. Pero lo hizo porque su Hokage se lo pidió. El mismo hombre al que Tobirama y Hashirama enseñaron. Te pedirán lo mismo cuando llegue el momento y tengas que matar a tu enemigo. No ser compasivo y simplemente noquearlos. ¿Qué se consigue con eso? ¿Qué quieres decir?, preguntó Naruto, confundido no solo por su físico. Kurama nunca había hablado así. Era casi como si estuviera frustrado, agitado o algo así. ¿De verdad creíste que tu querida Konoha surgió de la noche a la mañana y luego la dejaron sola? Piénsalo una vez, mocoso. Konoha, como aprendiste de Nagato, necesitaba dinero de la guerra para prosperar, al igual que todas las aldeas ninja más grandes. Un mundo de paz como el que anhelan, mocosos, no es coherente con esto. Como ya sabemos, la paz no se logró. La primera gran guerra shinobi ocurrió, luego la segunda y la tercera, y la cuarta se avecinaba, explicó Kurama, con un tono que reflejaba su molestia y agitación. ¿Por qué estaba tan molesto? Los Uchiha y los Senju eran los dos clanes más contratados, como rivales. Firmar el acuerdo de paz no les ayudó en nada. ¿De dónde crees que Konoha obtuvo los recursos y los fondos para construirse y sobrevivir lo suficiente como para establecerse como un asentamiento ninja permanente? ¿No estarás diciendo que Konoha inició la primera guerra shinobi?, susurró Naruto, con los ojos abiertos de par en par, aterrorizado ante la sola idea de que tuviera algo de cierto. Era perfectamente posible. Con Tobirama como impulsor, y además astuto, podría convencer fácilmente a Hashirama, quien a su vez convencería a Uchiha de que tal acción era la correcta. Sin embargo, algo en eso simplemente no le convencía a Naruto. Necesitaría la prueba antes de siquiera considerarlo. No me importaría, humano ingenuo, si sus acciones causaran la muerte de más humanos ingenuos. No habría intentado matarlos si ese fuera solo mi problema con los mocosos, gruñó Kurama. Piensa. Es casi imposible que seas el hijo de la profecía de los sapos. Naruto miró al zorro con cara de pocos amigos antes de suspirar profundamente, encorvándose de nuevo. Dilo de una vez. Los Biju. Hermanos míos. A eso me refiero. ¿No recuerdan que su instructor de la academia les habló del Shodai Hokage y cómo, como una de sus primeras acciones de paz, dividió los Biju que había recolectado? ¡Qué descaro!
Como si fuera un objeto materialista que se pudiera añadir a sus egoístas percepciones de riqueza, para dividir los Bihulu entre las 5 aldeas ocultas, creando ese voluble equilibrio de poder que conocen. Era su esperanza de paz. Esa es la versión oficial para ustedes, cachorros. Kurama hizo una pausa. Su frustración y agitación crecieron lo suficiente por un momento como para que no pudiera expresar sus pensamientos con palabras racionales. Tú, como Jinchuriki, has sentido al menos una fracción del miedo y la ira irracional que los humanos sienten hacia nosotros. No nos ven como nada más que bestias sin mente con una cantidad inagotable de chakra. Desde la creación de tus aldeas, nos han utilizado solo para beneficio personal, para el caos y la violencia. Nos culpas de la locura que has creado en nosotros y nos condenas por tu propio egoísmo insensato. Tú, como Jinchuriki, también estás en esta categoría. Estás condenado a un ciclo de odio y miedo nacido de la ignorancia y la codicia de tu propia creación. No lo entiendo, admitió Naruto. Kurama daba vueltas y le costaba seguirle el ritmo. Entendía que esto era algo muy importante para el zorro. Mira a tu alrededor, Naruto. Esto no es precisamente una guarida de lujo, resopló Kurama. Nos tratan con miedo, prejuicios y odio. Nos obligan a entregar nuestro chakra, a someternos a sus guerras violentas y existencias crueles. Estamos atados a ustedes, patéticos mortales, para no poder escapar. No podemos esperar a que mueran porque eso significaría nuestra propia muerte. Nos recogen e intercambian como juguetes en el patio de un colegio, solo para ser desechados descuidadamente cuando ya no servimos. ¿Te das cuenta de que también estoy incluyendo a los Jinchuriki en esta categoría? ¿Entonces intentaste matar a Madara y Hashirama por culpa del Jinchuriki? Preguntó Naruto. Para nada. Esa tontería la inventó Suna. No, intenté matarlos porque se volvieron lo suficientemente poderosos como para controlarme a mí y a los de mi especie. Lo suficientemente poderosos como para reunirnos. Aún no entiendes lo que significa llevar el sombrero de Hokage. Tú, que te esfuerzas por matar al enemigo porque podría herir susceptibilidades. Madara y Hashirama se convirtieron en leyendas para ti, pero nadie recuerda los sacrificios que tuvieron que hacer para llegar a esos pedestales que tu generación los ha colocado. Aún no te has dado cuenta de cuánto tendrás que sacrificar para construir esa querida aldea. Ya has llegado a la conclusión de que otros no se quedarán de brazos cruzados y te dejarán alcanzar este sueño pacíficamente. Habrá resistencia. Lo que nos lleva de vuelta a Konoha, los cimientos de su prosperidad y la división de los Bihulu. Hashirama vendió los Bihulu a las otras aldeas por dinero para ayudar a mantener la paz y, sobre todo, para construir Konoha. Kurama clavó en Naruto una mirada acerada pero ardiente. Vuestro brillante Shodai Hokage dio armas de destrucción, armas que vosotros, idiotas mortales, creasteis, a vuestros enemigos. En otras palabras, puede que no haya empezado la guerra, pero sí les dio los medios para creer que podían ganar, susurró Naruto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo llegas a esa conclusión? Se burló Kurama. Cuando un ninja posee una herramienta poderosa, la mayoría tiende a olvidarse de las limitaciones. Lo he visto. No entienden cómo funciona su herramienta y solo saben que tiene el potencial de ser extremadamente poderosa en combate. El potencial no es nada sin comprensión. Ninguna de las aldeas ocultas comprendía las bestias con cola que habían comprado, pero sí entendían que eran bestias con una inmensa cantidad de chakra y, por lo tanto, armas potencialmente poderosas, explicó Naruto con un profundo suspiro. Se habrían vuelto arrogantes y habrían atacado, creyéndose vencedores gracias a las bestias con cola que poseían. HMPH. Tu tiempo con los Uzumaki no parece haber sido del todo en vano, se burló Kurama. Pero sí, podrías decir eso. O podrías decir que ustedes, humanos insensatos, no pueden vivir en un mundo de paz. Está en su naturaleza ser violentos. Tú mismo eres un ninja, cuya definición misma es un asesino silencioso. Naruto no respondió. ¿Qué podía decir realmente? Discutir con una construcción inmortal de chakra era más difícil de lo que debería ser. Además, Kurama ya se estaba poniendo difícil con todo el asunto. El rubio Uzumaki negó con la cabeza, pensándolo bien, antes de asentir una vez y acercarse a la jaula de la bola de pelo. Kurama observaba cada paso, sin decir nada, mientras Naruto se acercaba lo suficiente para escabullirse entre los barrotes. En cambio, Naruto se detuvo justo frente a ellos, tan cerca que casi los tocaba con la frente si estornudaba. Kurama, te voy a hacer una promesa única en la vida, comenzó Naruto en voz baja, con la mirada fija en el suelo.
¿Y qué consuelo debo encontrar en una promesa mortal, y menos en un mortal que ni siquiera pudo cumplir su última promesa de una vez en la vida? Se burló Kurama, y el aliento le alborotó el cabello a Naruto. El rubio apretó los dientes, pero por lo demás no se enojó visiblemente con el zorro. En cambio, continuó con su decisión. Te prometo que los Jinchuriki no tendrán ningún significado en este mundo. Nadie se convertirá en uno jamás. Te prometo que encontraré la manera, pase lo que pase, de asegurarme de que las bestias con cola nunca más sean utilizadas por los ninjas. Kurama estaba demasiado callado para la comodidad de Naruto, pero no se movió mientras esperaba la respuesta del zorro. Cuando llegó, tuvo que resistir el impulso de saltar de la sorpresa, pues fue así de repentino. No puedes cumplir esa promesa. No vivirás para siempre y los humanos son demasiado codiciosos de poder como para simplemente dejarnos en paz. Encontraré la manera, Datebayo, afirmó Naruto con firmeza. Esa es la promesa que te hago para toda la vida. Haz lo que quieras, Uzumaki. Pero recuerda esto, el día que encuentres una forma definitiva, cooperaré plenamente contigo. Entonces podrás usar tu maldito linaje. Pero debo advertirte, tu linaje suprime mi chakra por naturaleza. Tu madre fue elegida Jinchuriki solo por eso. Es algo que debes reflexionar y decidir. Estas son mis condiciones. Conozco las tuyas. Ahora déjame. Kurama le dio la espalda sin siquiera mover la cola y gruñó su respuesta. Naruto no entendía qué había puesto a la bola de pelo de tan mal humor, pero no tenía tiempo para pensarlo. Tenía un proyecto mucho más grande e importante entre manos. No lo hacía por sí mismo, así que las palabras de Kurama no significaban nada para él. Lo hacía por ellos, las bestias con cola y todos sus Jinchuriki. Y lo conseguiría. Era su forma ninja. 000. Naruto abrió los ojos y vio la neblina brillante de una barrera. El leve destello de un relámpago le indicó que probablemente no era buena idea acercarse. Pero gracias a su entrenamiento, sabía qué tipo de barrera era, cómo crearla y, lo más importante, cómo derribarla. El jefe del clan lo sabría, así que ¿por qué habían usado esta barrera en particular? ¿Quizás una prueba? Si estuviera bajo la influencia del chakra del Kyuubi, probablemente se lanzaría a por él varias veces. Pero, como él mismo, podía permanecer pasivo en el centro o destruirlo él mismo. ¿Cuál eligió? Pero entonces, Takashi estaba muerto. Y todo era culpa suya. Muchas muertes eran culpa suya, y no estaba muy seguro de cómo afrontarlo. ¿Qué le dijo a la familia de Takashi? ¿Qué les dijo a los otros Uzumaki? ¿Cómo explicó Kurama? Naruto no podía sentir nada fuera de la barrera, ni ver nada. Así que ni siquiera sabía quién lo observaba, ya que esta barrera estaba diseñada para ser transparente desde el exterior. Se llevó una mano a la frente y de inmediato se arrepintió. Usar el chakra de Kurama siempre le hacía sentir como si lo hubieran atropellado. ¿Cuántas colas había alcanzado? Debía de ser al menos 4, por cómo se sentía. Todo le ardía y todos sus músculos estaban tensos. Tenía que moverse, estirar todo el cuerpo. Cuanto más rápido lo hiciera, más rápido desaparecería el dolor. Sin la adrenalina del peligro inmediato para ayudarlo, tendría que hacerlo a la fuerza. Incluso si todo lo que logró fue un kata básico de la academia, eso fue al menos un comienzo. Con eso en mente, el rubio Uzumaki se preparó mentalmente antes de ponerse de pie lenta y dolorosamente. Lo haría. No era diferente a cuando se recuperaba del salto temporal. Solo un poco más doloroso, como una quemadura solar muy grave. Podía lograrlo. Paso a paso. Ya descubriría qué hacer con Kyuubi más tarde, encontraría una forma de contarle a los Uzumaki lo que realmente era. 000. Le dijeron que se mantuviera alejado pero no pudo. Hashirama observaba la barrera con ojos distantes. Naruto seguía allí, como un animal enjaulado. El heredero Senju le había rogado y suplicado a los Uzumaki que le permitieran entrar, aunque solo fuera para curar a Naruto, pues lo que le hubiera pasado le había dolido mucho. Toda su piel había sido quemada por completo. Al verlo ponerse de pie, al ver la forma en la que luchaba por hacer algo tan simple, Hashirama supo que realmente había sido doloroso. Hashirama observó con impotencia cómo Naruto adoptaba una postura. El cuerpo del rubio parecía rebelarse contra él. Un kata estándar, demasiado simple, y Naruto ni siquiera podía realizar los movimientos sin sacudidas inesperadas, a veces incluso violentas. ¿Cuánto tiempo lleva despierto? Hashirama se sobresaltó ante la repentina aparición del jefe del clan Uzumaki y rápidamente se puso de pie para poder hacer una reverencia al hombre mayor, que también resultó ser su suegro.
Unas 2 horas, Uzumaki-sama, respondió Hashirama. Ah, entonces ha tenido 2 horas para romper esta barrera. Me pregunto por qué no lo ha hecho, reflexionó el jefe del clan. Estoy seguro de que sabe cómo. Si me lo permite, creo que cree que empeorará su situación si lo rompe, respondió Hashirama lentamente. El jefe del clan no respondió de inmediato, pero Hashirama dominó la sensibilidad lo suficiente como para percibir el borde contemplativo del chakra del mayor shinobi. ¿Sabes qué fue eso?, preguntó finalmente el jefe del clan. Su forma de actuar. No, me temo que no, admitió Hashirama en voz baja. El Uzumaki suspiró y se sentó pesadamente junto a Hashirama. El pobre Senju solo podía pensar que ese hombre era su suegro. Y ese era un pensamiento desalentador. Hashirama se puso de pie más lentamente que el otro ninja, esperando pacientemente a que volviera a hablar. Nosotros, los Uzumaki, tenemos nuestras propias teorías y rezamos para estar equivocados, porque si tenemos razón, tememos al tipo de persona que creyó necesario hacerle algo así a un niño. Y creemos que solo era un niño. Su familiaridad con la situación demuestra práctica. El hecho de que sintiera que debía ocultarlo nos lleva a creer también en nuestras teorías. Hashirama tragó saliva ante el tono sombrío de las palabras del jefe del clan. ¿Y qué crees que le pasó? Casi no quería saberlo. Bueno, como Uzumaki, somos bastante curiosos, sobre todo en lo que respecta al sellado. Cuando aprendimos todo lo posible sobre el sellado mientras estábamos asentados en un lugar, nació la fracción errante. Una de las cosas que más interesó a la fracción errante fue una teoría desarrollada por los Uzumaki. Durante mucho tiempo se había especulado que una entidad o un cuerpo de chakra podía sellarse dentro de otro ser vivo. No entraré en las razones, ya que son irrelevantes y bastante numerosas. Sin embargo, era solo una teoría, y nadie quería intentarla, sin importar quién se ofreciera al proyecto. La idea quedó en nada más que algo para discutir hasta altas horas de la noche, cuando no se sugería nada más. ¿Entonces crees que hay algo sellado dentro de Naruto-kun?, preguntó Hashirama con los ojos abiertos por la incredulidad. Eso explicaría el chakra que rige la ira en su interior. Es un chakra que no le pertenece por naturaleza. ¿Qué le pasará ahora?, preguntó Hashirama, con los ojos cada vez más abatidos al pensar que Naruto ya no sería el heredero del clan. Había trabajado duro para conseguirlo. Hablaremos con él. La barrera se debía simplemente a que desconocíamos su estado mental al despertar. Si aún estuviera bajo la influencia del otro chakra, la barrera lo habría retenido y le habría impedido dañar a otros. Sin embargo, si ya no estuviera bajo su influencia, podría atravesarla fácilmente. Esos fueron nuestros pensamientos al respecto. Entonces quizás sea necesario decírselo. No parece que vaya a romper esa barrera pronto, sugirió Hashirama con docilidad. Saldrá cuando esté listo. Los Uzumaki eran un misterio eterno para el chico Senju, y estaba casado con una. Quizás era hora de que aprendiera. De lo contrario, se quedaría vagando entre ellos durante muchos años más. 000. Naruto miró al suelo con tristeza. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba dentro de la barrera y se preguntaba cuánto tiempo más tendría que permanecer dentro. Sabía que al menos debían saber que estaba despierto y también sabía que había estado allí el tiempo suficiente para liberar toda la tensión de sus músculos. En retrospectiva, quizá no fue la mejor idea. Bueno, quizás sí lo fue, pero tenía sus inconvenientes. Ahora podía moverse con libertad, sin dolores ni molestias. Pero, tenía muchísima hambre. Lo que no daría por un poco de ramen. No había comido ramen en meses. ¡Qué sacrilegio! Era un insulto al mismísimo dios del ramen. Se merecía estar en esta barrera. Con un suspiro de tristeza, el adolescente se estiró en el suelo, contento de que el Uzumaki hubiera tenido la amabilidad de darle espacio para hacerlo, sobre un buen césped. Ni siquiera llevaba pergaminos de almacenamiento. Otro zumbido y crepitar de relámpago, acompañado de otro suspiro. Curiosamente, el relámpago le sonaba raro. Siempre le sonaba así cuando estaba cerca de algo con relámpagos. Supuso que era porque carecía del agudo trino de 1000 pájaros. Un sonido que le recordaba dolorosamente el mundo que había perdido y que nunca volvería a ver. Tanto Sasuke Teme como Kakashi Sensei usaban ese tipo de rayo, y con ellos llegó Sakura-chan. Su equipo. Vaya, incluso Sai estaba en su equipo. Y Yamato Taichou. El grupo de inadaptados que conformaba el inusual pero efectivo equipo 7. Un equipo que no volvería a existir. De todos modos, Naruto no lo vería. Para cuando renacieran, él ya habría muerto. Sería solo un lejano recuerdo de un pasado sangriento.
Quizás incluso llegaría a tener el título de uno de los padres fundadores de Konoha. Pero eso no le importaba. Y nunca volvería a ver Ichiraku Ramen. Sabía cómo hacer los fideos. Sabía cómo hacerlos bien. Pero nunca había aprendido a hacer el resto porque ese había sido el trabajo del viejo Teuchi. Él tenía mucha hambre. Quizás debería simplemente largarse. Pero ¿qué pasaría si la barrera estuviera allí como prueba y al romperla él no la superara? Ark. Estaba tan confundido. ¿Por qué ponerle una barrera que pudiera romper si no querían que lo hiciera? Otro zumbido y crepitar del tipo de rayo equivocado y Naruto gruñó molesto. Uno más y lo arreglaría oficialmente. Solo unas pocas modificaciones, una explosión de chakra por aquí, y ahí lo tenía. Una barrera revestida de Chidori. Claro que sería mucho más fuerte y mucho más difícil de romper, pero sonaría bien. Solo uno más de esos crujidos vibrantes y lo estaba logrando. Ya tenía en mente la mitad de la fórmula del sello. Solo uno más, hombre, tenía hambre. 0, 0, 0. No creo que se escape, murmuró Tobirama sentado con su hermano mayor. Naruto estaba tendido en el suelo, con el ceño ligeramente fruncido, meditando. De vez en cuando el rubio hacía una mueca, pero si se daba cuenta de que lo hacía era otra historia. Quizás salga cuando tenga hambre, sugirió Hashirama, con una ligera esperanza en su voz. No. Ni siquiera lo creo. Probablemente ya tenga hambre, respondió Tobirama, frunciendo aún más el ceño. Entonces quizás deberíamos pedirle a Mito-chan que lo libere. Hashirama suspiró y su hermano menor sintió que arqueaba una ceja al presentir que se avecinaba otro ataque de depresión. Mira, se está moviendo, dijo Tobirama rápidamente, omitiendo la parte donde parecía que Naruto había desarrollado un tic propio. Ambos tenían esperanzas que aumentaron cuando Naruto comenzó a hacer señales con las manos, pero esas esperanzas se vieron cruelmente frustradas cuando Naruto golpeó su mano contra el suelo y la barrera no cayó. No, más bien, parecía haberse hecho más fuerte. Donde antes un leve crujido llenaba el aire de vez en cuando, una gran ola de ruido lo reemplazó. ¿Eso te suena a pájaros?, preguntó Hashirama, frunciendo el ceño confundido. Sí, como muchos de ellos. Pero no importa, mira el nivel de chakra del rayo alrededor de la barrera. No debería ser tan visible, respondió Tobirama. Creo que ahora sería un buen momento para llamar al jefe del clan. 0, 0, 0. Los Uzumaki tardaron 3 días en liberar a Naruto de la barrera que él mismo había reforzado. Para cuando lo lograron, Naruto estaba completamente inconsciente. No había comido ni bebido nada en 4 días y medio y había estado expuesto al chakra del rayo demasiado tiempo. Tardaron otros 2 días en sanar al imbécil, y en ese tiempo Hashirama nunca había visto al clan Uzumaki con un aspecto tan sombrío. Pero bien podrían haber estado simplemente enojados con el rubio. Hashirama sabía que eran extremadamente familiares y que Naruto se había puesto en peligro, tonta e innecesariamente. No entiendo por qué no se escapó sin más, murmuró Mito mientras observaba a Hashirama examinar a Naruto. Hashirama había avanzado mucho con su ninjutsu médico y aún le quedaba mucho camino por recorrer. Pero eso lo convertía en uno de los mejores, ya que no había muchos otros ninjas médicos. Piénsalo. Simplemente arrasó en el campo de batalla tras perder a alguien muy querido. Sin mencionar que perdió a esa persona tan preciada porque lo protegían. Probablemente no se siente merecedor de ello, murmuró Tobirama en voz baja. No solo eso. Este es un secreto de Naruto que le ha ocultado a todo el mundo. Hashirama suspiró. Tenía que tener una razón. Es porque siempre me han odiado por lo que soy, perseguido. La voz ronca de Naruto llenó la pequeña habitación en la que lo habían metido un instante antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Y se ha vuelto casi una costumbre no mencionar nada al respecto. ¿Estás tan centrado, Naruto-kun?, gritó Mito de inmediato, sin dudarlo ni un segundo, incluso después de que Naruto recobrara la consciencia. No vuelvas a hacer eso. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Tienes idea de lo que costó sacarte de ahí? Pero el relámpago sonaba mal, protestó Naruto frunciendo el ceño. Tenía que arreglarlo. ¿Qué quieres decir? El chakra del rayo siempre suena así. Tobirama frunció el ceño, sin entender muy bien a qué se refería Naruto. Durante toda mi carrera ninja, he estado expuesto a un ninjutsu muy específico basado en rayos. Su intensidad era tan grande que sonaba como el canto de 1000 pájaros a la vez, por eso se le llamó Chidori. Explicó Naruto. Un ataque así se habría ganado una reputación en el campo de batalla, pero nunca he oído hablar de él.
Los 4 presentes se giraron hacia el líder del clan Senju al entrar. La mirada de Batsuma era fría y calculadora. Tobirama y Hashirama se estremecieron, sabiendo que nunca era buena señal. Justo detrás de Batsuma, el líder del clan Uzumaki rondaba en la puerta, con un rostro igualmente sombrío. Naruto, me alegra verte despierto. Una declaración neutral de un líder de clan, y no la figura casi paternal que había llegado a representar para Naruto. Supongo que todos quieren una explicación, murmuró Naruto, sin haber pasado por alto la ausencia del kun al final de su nombre. Ya lo creo, murmuró Mito y Hashirama, en silencio, tomó su mano y la apretó suavemente. Naruto apartó la mirada, con la mirada perdida antes de suspirar profundamente. Mi madre era la Uzumaki, eso ya te lo he dicho. Aunque mi madre pertenecía a la fracción errante, fue mi padre quien no soportó dejar su hogar. Mis padres sintieron un amor tan fuerte que mi madre dejó de lado sus deseos de viajar y se quedó con mi padre. Comenzó Naruto y Batsuma casi lo interrumpió, sin saber qué relevancia tenía esto, pero un ligero cambio en el jefe del clan Uzumaki lo hizo detenerse. Mi madre llegó a amar el hogar de mi padre tanto como él y juntos se esforzaron por protegerlo. Así que, naturalmente, el día que fue atacado, defendieron nuestro hogar sin importarles el precio. Naruto hizo una pausa, frunciendo levemente el ceño. La aldea estaba siendo atacada por una bestia invencible. Era una bestia que inspiraba miedo y solo dejaba muerte y destrucción a su paso. Aunque mi padre era poderoso, no pudo encontrar la manera de detenerla sin un sacrificio. Con sus propias vidas como pago, mis padres sellaron a la bestia dentro de mí. Para entonces, el tono de Naruto era apagado, desapasionado. Pero dijiste que tus padres fueron asesinados por un clan enemigo, señaló Batsuma. La bestia no llegó a nuestra casa por casualidad. Fue dirigida allí por nuestro enemigo. Ante esto, la mirada de Naruto se endureció y su chakra se llenó de una ira apenas contenida. Si tus padres lucharon tanto para protegerla, ¿por qué no te quedaste en la aldea? Preguntó Mito en voz baja. Al principio sí. Pero la gente de allí se enteró de lo que habían hecho mis padres y ya no podían verme como un simple niño. Solo veían al demonio que les había arrebatado tanto. Cambiaron, me trataron de forma diferente. Era un niño huérfano sin un lugar a donde ir. Aún así, me quedé allí, a pesar de su odio. También era mi hogar. Los rasgos de Naruto se suavizaron ligeramente, un profundo sufrimiento se apoderó de sus ojos. Hashirama no creía que Naruto se diera cuenta de que el dolor ya existía. Hubo algunos, pocos, que me trataron como una persona y no como el demonio que albergaba. Eran mi gente preciada. Me mantuvieron cuerdo. Un día, regresé de un viaje de entrenamiento y la aldea entera estaba destruida. Desaparecida. La gente fue prácticamente aniquilada. Solo unos pocos supervivientes lograron salir de entre los escombros. El enemigo había regresado y quería recuperar a su bestia. Naruto hizo una pausa. Todo su cuerpo temblaba, su chakra se volvía más turbulento. Me di cuenta de que ya no era seguro para mí quedarme en un solo lugar, ni para quienes me rodeaban ni para mí mismo, así que hice lo que mi madre siempre había deseado. Me alejé. Vagué sin rumbo hasta encontrar a Hashirama. Había estado tanto tiempo sin compañía que no pude resistirme a su ofrecimiento de llevarme a casa. Naruto finalmente volvió la mirada hacia ellos, pero aterrizaron en Hashirama y se quedaron allí. En silencio, le comunicaron al Senju que Naruto se refería a Konoha. Konoha era su hogar y había sido destruido. ¿Es poderoso ese enemigo tuyo?, preguntó Batsuma con tono cortante. Sí, lo eran. Pero los neutralicé. Naruto se encogió de hombros. No tenía sentido preocuparse por algo que ya no existía. Entonces, ¿por qué sentiste la necesidad de irte?, señaló Tobirama, demasiado perspicaz. Al principio, no sabía cuántos eran, así que anduve de un lado a otro. Cada vez que me encontraba con uno, lo mataba, ya que no atacaban todos a la vez. Con el tiempo, dejaron de venir. Así que asumí que o ya no iban a molestar o que estaban todos muertos. Naruto se encogió de hombros. ¿Cómo se identifican?, preguntó Batsuma, probablemente repasando los informes y la información que los Senju habían recibido. Naruto se encogió de hombros de nuevo. No tenían marcas reales. No llevaban símbolos ni nada. Solo los veía como los que me atacaban sin motivo alguno. Esos tipos estaban locos, Datebayo. Naruto hizo un puchero para mostrar su desagrado interior hacia Akatsuki. Pero los presentes no lo entenderían. Está bien, Naruto-kun. No dijiste nada porque en el pasado te trataron injustamente debido a tu carga.
Además, creías que era más seguro para quienes te rodeaban si no lo sabían. ¿Correcto?, murmuró pensativo el jefe del clan Uzumaki. «Ay», respondió Naruto en voz baja. «Entonces no me queda más remedio que retirarte de la rotación activa en el campo de batalla y asignarte directamente al aprendizaje de herrero a tiempo completo. ¿Entendido? Hola, honorable». Naruto inclinó ligeramente la cabeza al responder. No pudo evitar mirar a Hashirama y Tobirama a través de sus pestañas. Sus expresiones eran cuidadosamente controladas, pero los conocía lo suficiente como para saber que estaban tan felices como él, lo cual no era mucho. Sin él en el campo de batalla, no tenía control sobre lo que les sucedía a los Senju y los Uchiha. Sin embargo, no había demostrado ya que no era apartamento para el trabajo. Además, en su pasado y en su futuro, habían logrado sobrevivir sin él. Quizás este camino era lo mejor. Quizás sin la interferencia de Naruto, todo saldría bien. Tenía que ser así. Además, Naruto tenía una promesa que cumplir. Una que le exigiría mucho estudio. Tenía la intención de cumplirla. Pase lo que pase. 0, 0, 0. Izuna escaló el acantilado con bastante facilidad. Lo había hecho en muchas ocasiones. Le entristeció decir que también lo había hecho en muchas ocasiones por la misma razón que lo hacía ahora. «Aniki», saludó Izuna suavemente mientras se acercaba a su hermano mayor, quien estaba sentado al borde del acantilado, con la mirada perdida, mirando las vastas tierras que se extendían bajo ellos. Esas eran las tierras del clan Uchiha. Tanta tierra que no usaban. Aún así, la defendían, impidiendo que nadie más la poseyera. Aunque, más tarde, se convertiría en parte de Konoha, así que Izuna supuso que no todo era malo. A Izuna. El saludo de Madara era tan distante como su mirada. Izuna sabía que esta vez Madara estaba pensando en Naruto. El shinobi mayor del futuro les había enviado un clon de sombra que lo había explicado todo. Había ayudado a encajar algunas piezas del rompecabezas, pero seguía siendo una historia bastante triste y llena de lagunas. De hecho, Izuna había captado varias muecas sombrías en el rostro de Naruto al hablar de este clan enemigo. Muecas sombrías que había intentado ocultarle, especialmente a Madara. ¿Por qué Madara? ¿Por qué la bestia dentro de Naruto deseaba matar a Madara y Hashirama? Es hora de regresar al complejo, dijo Izuna en voz baja, casi siempre hablando más allá de un leve susurro. Siempre era así. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Madara había venido aquí para escapar de las expectativas de ser el heredero del clan. E Izuna lo seguiría debido a las mismas expectativas. Solo Izuna ocuparía el lugar de Madara si este caía como sus hermanos. Madara se perdía en el tiempo, sus pensamientos vagaban hacia cosas que no podía cambiar y cosas que estaba decidido a cambiar drásticamente, como Konoha. Pero ahora, hoy, sus pensamientos estaban en Naruto. Hoy. Solo unas 3 horas. Pero el sol se pone, respondió Izuna. La puesta del sol significaba que era de noche, y los miembros del clan estaban en alerta máxima, y, Uchiha o no, regresar tarde era muy peligroso. Igual que para cualquiera de los clanes más poderosos. Izuna, dijo Madara con voz apagada mientras se ponía de pie rápidamente. Mañana entrenaremos más duro. Hola, Aniki. El dolor de la derrota a manos de Naruto quemaría a Madara por un tiempo. Haber visto a Hashirama derrotar al rubio no había ayudado en absoluto. Taijima había sido duro y exigente. Más de lo que Madara e Izuna habían visto antes. Entonces, lógicamente, Madara necesitaba más entrenamiento. A él no le gustaba quedarse atrás y se sentía muy atrasado. Madara y Hashirama eran fácilmente mejores amigos, pero eso solo significaba que la rivalidad era mucho más intensa. 0, 0, 0. ¿Por qué retiraste una herramienta tan útil del campo de batalla? Batsuma se apresuró a expresar sus pensamientos en el momento en que estuvo solo con el jefe del clan Uzumaki. No es una herramienta, y es precisamente esa actitud la que destruirá a los ninjas, declaró de inmediato el jefe del clan Uzumaki. Y lo eliminé porque es un poder que no puede controlar. Es un peligro para quienes lo rodean, tanto enemigos como amigos. ¿No atacó directamente a tu hijo? Sí, lo hizo. Batsuma apartó la mirada, sin querer mostrar el profundo dolor que esa maniobra le había causado. Además, exponer a Naruto-kun al mundo ninja es como invitarlos a crear algo como él o a hacer todo lo posible por asesinarlo. Es valioso, pero solo porque demuestra que es algo posible. Creo que el término es Jinchuriki. El líder Uzumaki continuó explicando. Entonces entrénalo. Es valioso. Podría cambiar el rumbo de esta maldita guerra, gruñó Batsuma.
Ah, pero verás, el joven Naruto-kun tiene el linaje Uzumaki. No es muy conocido que los Uzumaki tengan un linaje, pero nosotros sí. Y normalmente lo mantenemos alejado del campo de batalla, pues sus usos son más abundantes que la simple muerte y destrucción, como el Sharingan. Dime, Senju-sama, ¿ves la armadura y las espadas del clan Uzumaki? Hola. Una artesanía tan delicada que la mayoría de los clanes sacrifican a muchos de sus miembros para descubrir tus secretos. El misterio de la desaparición de las espadas Uzumaki se ha debatido durante mucho tiempo. Cuando un Uzumaki cae en combate, su armadura y sus armas se van con él. Por fin descubriré la verdad tras este asunto. Una risita burlona. Es un sello sencillo pero ingenioso, Senju-sama. Nuestras armas y armaduras están hechas a medida para cada Uzumaki del clan. No funcionaría igual para nadie más si intentara usarlas. Pero cada arma, cada pieza de armadura, es creada por nuestro linaje, y solo quienes dominan su linaje por completo pueden crearlas. Un linaje que crea armas. Eso es muy útil. Disfrutarías viendo a un Uzumaki usar semejante linaje en combate. Si Naruto-kun logra dominar su linaje, será mucho más útil que una poderosa fuente de chakra. Muy pocos pueden igualar la naturaleza adaptable y volátil del linaje Uzumaki. Ah. Ya lo veo. Estabas tomando una decisión importante. Una herramienta es tan buena como quien la usa. Simplemente te aseguras de que Naruto-kun domine una herramienta que pueda comprender y usar al máximo. Batsuma se permitió una risita apreciativa. Sí. Sin embargo, me temo que las circunstancias de Naruto han comprometido su capacidad para usar su linaje con eficacia. Es algo que requiere un control de chakra muy delicado. Naruto-kun tiene muchas carencias en este aspecto, un asunto que ahora me parece más lógico. Un profundo suspiro. ¿Qué opinas de su historia? Dice la verdad, pero no hay noticias de lo que le ha sucedido en ninguno de los pueblos de los alrededores. ¿Qué tan lejos ha viajado? Batsuma negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de ese Chidori del que habló, así que, ¿hasta dónde? Es una pregunta cuya respuesta siento que nunca sabremos. Batsuma no pudo evitar preguntarse por qué el jefe del clan Uzumaki se mostraba tan indiferente ante aquello, aunque no le correspondía decir más. Solo tenía que confiar en que el otro ninja sabía lo que hacía. Sin duda, tenía más experiencia que Batsuma. Naruto también iba a ser el chico que reemplazara al mayor Uzumaki, y por el bien de los Uzumaki y los Senju, Batsuma esperaba que no se arrepintieran de no intentar aprender más sobre los orígenes de Naruto. Madara cerró los ojos y trató de calmar su respiración. Era demasiado joven para esto. Él no quería hacer esto. Pero ya lo había hecho miles de veces antes. Simplemente no así. Nunca imaginó que tendría que hacer esto. La respiración ligeramente acelerada de Izuna a su lado le indicó a Madara que el chico sentía lo mismo. Sin embargo, ambos se vieron obligados a obedecer. No tenían otra opción. Ninguna. Para no unirse a quienes se arrodillaban frente a ellos. Según la ley del clan, los 4 han sido declarados culpables de traición. La voz suave y monótona de Taijima resonó con fuerza en los tímpanos de Madara, quien deseó estar en una misión, luchando contra Ashirama, matando a un enemigo, lo que fuera. Solo para no tener que estar allí. Aquí. Donde su rostro era frío, una máscara inexpresiva que desmentía sus verdaderos sentimientos y casi un reflejo de los de su padre. Sus manos estaban tranquilas, a los costados y completamente bajo su control. Toda su postura era relajada, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Ahora tenía 16 años. 2 años desde que Naruto llegó a este mundo. Aproximadamente 1 año y medio desde que vio al rubio en el campo de batalla. 2 años mintiendo sobre sus habilidades, porque con la guía de Naruto se había vuelto 100 veces más fuerte y rápido que si lo hubiera hecho solo. Pero aún no fue suficiente. Él e Izuna todavía no podían tomar el control de Uchiha. Estos 4, ante Madara e Izuna, arrodillados con el ceño fruncido, furiosos y desafiantes, lo habían intentado. Y por esa traición, por ese fracaso, debían ser condenados a muerte. 4 pares de Sharingan sin dominar se arremolinaban furiosos hacia 2 Dojutsu perfectamente tranquilos y controlados. Los herederos del clan, Madara e Izuna. Completamente impasibles. Obedecían las órdenes de su padre sin dudarlo. Y lo que era peor, eran poderosos. Extremadamente poderosos. Con 16 y 14 años, ambos habían logrado lo que aquellos que los doblaban e incluso triplicaban su edad no podían. Y su habilidad seguía creciendo. Tenían 3 Tomoe, mientras que la mayoría solo podía aspirar a ganar 2 para cuando cumplieran 20.
Madara usaba su Sharingan. Ni un solo tomoe se movía. Una muestra del control que ejercía. En esencia, un verdadero heredero del clan. Sin embargo, ¿por qué sentían que no podían poner a esos dos mocosos al mando? Fue esa incertidumbre la que dio su, sin duda, insensato intento de matar a Taijima, un hombre tan hábil como el jefe del clan Senju y quien había contribuido al nacimiento de los dos monstruos a los que había ordenado matar a los miembros de su propio clan. La sentencia por tu traición es la muerte. Alégrate de mi misericordia. Debería haberte arrancado los ojos y haberte dejado al enemigo. Con esa última fría declaración de indiferencia, Taijima miró, solo miró, a sus hijos. No asintieron, no se miraron entre sí. Simplemente levantaron un kunai y atacaron, una vez, dos veces cada uno, y los 4 Uchiha traidores desaparecieron. Izuna y Madara habían bajado la cabeza, permaneciendo erguidos y esperando la orden que les dijera que podían irse. Esa espera fue un esfuerzo supremo de control. La sangre ardía, la sangre era errónea. Era la sangre de sus compañeros de clan. Madara quería huir de sí mismo y de lo que debía hacer, todo en nombre del clan Uchiha. No eran los Uchiha los que eran tan corruptos. No, era Taijima. Su padre. Un día, llegaría el día en que Taijima ya no podría controlar a sus hijos, y cuando ese día llegara, las cosas mejorarían. Tenían que hacerlo. Madara sabía que debía esperar. No podía simplemente tomar el control del clan. Debía esperar a que su padre cayera en batalla. Debía pasar por el proceso con naturalidad. Hasta entonces, no tenía más opción que obedecer al hombre. La mirada de Madara estaba dirigida al suelo, de modo que nadie podía ver el remolino de ira y odio dentro del rojo sangre de su Sharingan. Izuna también. Sin embargo, Madara aún vislumbró la diminuta y clara gota de líquido salado que cayó a los pies de su hermanito. Eso fue lo que lo impulsó aún más de lo que ya era. Un arrebato de ira por lo que se había visto obligado a hacerles a los miembros de su propio clan, y un arrebato de dolor, de sufrimiento, por el hecho de que su hermano menor también se hubiera visto obligado a hacerlo. Sin embargo, ni siquiera podía apretar el puño para mostrar esa ira, ese desafío. Eso no sería convertirse en el heredero del clan Uchiha. Más tarde, cuando estaban solos, contemplando la sangre oscura que aún manchaba sus manos, Madara susurró sus disculpas, sus promesas de mejorar, de ser un mejor líder. Izuna lloró. No dijo ni una palabra. Solo lloró. Y cuando alzó la vista hacia Madara, con la angustia pura reflejada en sus rasgos aún demasiado infantiles, Madara solo pudo quedarse boquiabierto de sorpresa al ver el Sharingan que lo miraba con tanta tristeza, que era difícil creer que la sintiera una sola persona. Los ojos de Izuna eran diferentes. Hermano, Aniki, me duele mucho. El sollozo de un niño, tan lejos del asesino que era capaz de ser. Izuna, Madara atrajo al joven hacia sí, abrazándolo mientras se desmoronaba. Lo haré mejor. Lo prometo. Konoha se construirá. La paz llegará. Izuna seguía sollozando, grandes sollozos desgarradores que contaban a quienes lo escuchaban su sufrimiento. Madara deseaba poder ahuyentar ese dolor, encerrarlo en sí mismo para que Izuna nunca más sintiera tanto tormento. Izuna lloró más esa noche que cualquier otra, y Madara percibió un cambio en el joven Uchiha. Sabía, sin necesidad de que se lo dijeran, que esta sería la última vez que vería llorar a su hermanito. Aniki, susurró Izuna con voz ronca, tras acallar su llanto demasiado tiempo. Sin embargo, su dolor seguía siendo evidente en esos ojos que eran más que un simple Sharingan. Esos ojos miraban implorantes a Madara, abiertos con una inocencia que les había sido arrebatada injustamente hacía demasiado tiempo. Tus ojos son diferentes, contienen el mismo dolor que yo siento. Y allí, en el leve reflejo de esa mirada torturada, algo más que un simple Sharingan apareció en Madara. Sus ojos también eran diferentes. 0, 0, 0. 3 años después de la llegada de Naruto, Hashirama finalmente pudo decir que había logrado dominar su estilo de madera. Había logrado crear la madera liberadora hacía mucho tiempo, pero siempre faltaba algo. Siempre sentía que necesitaba más. Y le había llevado tanto tiempo descubrirlo. Senjutsu. Tuvo que dominar el Senjutsu lo suficiente como para mezclarlo al menos ligeramente con su chakra de agua y tierra. El Senjutsu era el chakra de todos los seres vivos. La madera era algo vivo, algo que crecía y se convertía en mucho más. Tenía sentido que, al integrar el Senjutsu en su jutsu, se volviera poderoso a un nivel completamente nuevo, una liga completamente distinta. Podía usar su liberación de madera en cualquier situación, adaptándola a cualquier propósito.
Era instintivo confiar en el ninjutsu y apenas tenía que detenerse para idear una forma innovadora de utilizarlo. Así que sí, podía decir que lo dominaba. Ashi-kun. El chico de 17 años se giró al oír su suave nombre. Había estado entrenando, permaneciendo cada vez más tiempo en el bosque mientras se esforzaba por dominar su linaje y el uso del senjutsu, y a menudo, el tiempo se le volvía ajeno. Mito-chan. Una suave sonrisa de adoración se dibujó en sus labios cansados. ¿Ya es tan tarde? Hola. Deberías venir a cenar a casa. Mito le agarró una mano callosa y la acercó a su pecho. Necesitas descansar. Naoaki-kun te extraña. Naoaki solo tiene unos meses. Ni siquiera se da cuenta de que me he ido. Hashirama seguía sonriendo radiante al oír mencionar a su hijo. Silencio. Él sabe cuando estás ahí. Tiene esa misma sonrisa tonta tuya. Mito tiró de la mano de Hashirama y comenzó a guiarlo de vuelta a casa. Era una casa pequeña, más al borde del complejo del clan de lo que el clan consideraba adecuado para el heredero. Pero Hashirama quería el espacio amplio para poder practicar su ninjutsu libremente sin dejar de estar cerca de casa. Tobirama vivía en una casa pequeña no muy lejos, pues había decidido mudarse con Hashirama, pero no a la misma casa. El chico de 15 años era demasiado independiente para el gusto de Hashirama, pero no podía hacer mucho al respecto. Al menos los otros Senju habían decidido quedarse cerca. Tobirama estaba allí para saludarlos cuando cruzaron la puerta, con un bulto de mantas en sus brazos y solo un pequeño mechón rojo asomándose para mostrar que Naoaki estaba dentro de todo ese material. El rostro de Hashirama se iluminó con una sonrisa tonta mientras tomaba con delicadeza al niño pequeño de los brazos de su hermano menor. Momentos como estos solo reforzaban aún más la determinación de Hashirama de llevar Konoha a buen término. Después de todo, quería que su hijo creciera en paz, no en una guerra de clanes sin sentido. Lograría su objetivo. Solo que, por desgracia, no lo suficientemente rápido como para evitar que Naoaki se convirtiera en shinobi. ¿Podrían lograrlo? La mirada de Tobirama se posó en la de Hashirama, reflejando el tono deprimente que seguían sus pensamientos. Batsuma ordenaría que el entrenamiento de Naoaki comenzara en cuanto el niño aprendiera a caminar. Si Hashirama lo lograra, sabiendo que en cuanto su hijo fuera lo suficientemente competente, lo enviarían a la batalla, sus posibilidades de regresar serían muy escasas. El cabello rojo brillante, los ojos color chocolate. Era la viva imagen de su madre. Si heredaba sus reservas de chakra, su capacidad sensorial, Batsuma no toleraría que Hashirama decidiera enseñarle a Naoaki otra profesión, algo que no fuera un shinobi. De hecho, Naoaki era pariente de Hashirama, ¿y acaso no había demostrado ya que era un shinobi letal con un chakra propio? Naoaki era genéticamente brillante. Había muy pocas posibilidades de que Naoaki no se convirtiera en un excelente shinobi. ¿Podría Hashirama lograrlo? ¿Podría entrenar a su hijo, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no muriera? Solo había una solución. Tenía que hacerse cargo del clan antes de que enviaran a Naoaki a su primera misión. Eso era todo. Hashirama mataría con gusto a su propio padre si eso significara mantener a su hijo a salvo. Lo peor era que Hashirama tenía la habilidad suficiente para salirse con la suya. Nadie sabría jamás que era él, y el único que tenía alguna posibilidad de adivinarlo era Tobirama. Tobirama no lo traicionaría. No, el joven Senju preferiría ayudarlo antes que condenarlo. Por ahora, disfrutaría de la paz y la felicidad que le brindaba su familia. Después de todo, muy pronto volverían a ver el llamado del campo de batalla. 000. 4 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que Naruto había llegado a este mundo, y aproximadamente 3 años y medio desde que habían visto a Naruto. A Mito ni siquiera le habían permitido verlo cuando fue a visitar al clan Uzumaki y regresaba después de cada visita con el ceño fruncido, confundida. Sin embargo, no quiso decir más sobre el tema. Naoaki ya tenía 1 año. Sus piernas regordetas luchaban por encontrar apoyo en el terreno accidentado mientras sonreía a quienes lo rodeaban. Una parte de Hashirama observaba con orgullo cómo su hijo caminaba entre ellos sin ayuda, como lo había hecho durante meses. Otra parte se desanimaba porque sabía con la misma certeza que Batsuma llegaría pronto. Por muy lento que fuera un niño, todos podían caminar pronto. Y él había venido a ver si Naoaki ya había llegado a ese punto. Y estaría enojado porque Hashirama no se lo había dicho cuando el niño se enteró hace meses. Me pregunto, hermano, si heredó mi cerebro o el tuyo, bromeó Tobirama con una risita inusual. HMPH, obviamente será mío, respondió Hashirama, es mi hijo.
Oh, entonces espero que también haya heredado la suerte que le dio el Kami Uzumaki. La sonrisa de Tobirama se ensanchó un poco justo cuando la nube de fatalidad de Hashirama se extendió sobre su cabeza agachada mientras murmuraba. ¡Qué cruel! Me pregunto si tendrá ese linaje tuyo tan peculiar, reflexionó Mito en voz alta. ¿Te imaginas a un pequeño Uzumaki con 2 linajes? Aunque dudo que tenga el Uzumaki. Espero que no. La ley del clan Uzumaki dicta que todos aquellos con linaje Uzumaki deben regresar al complejo del clan. Eso significaría que o me voy con él, o lo perdemos. La mirada de Mito era distante mientras hablaba de esta posibilidad. Una serie de pensamientos aparentemente aleatorios, pero Hashirama ya conocía a su esposa lo suficiente como para saber que esto la había estado molestando durante un tiempo. Pero, comenzó con una sonrisa tonta dirigida a Nawaki antes de levantarlo en brazos. No nos detengamos en lo que es apenas posible cuando hay tantas otras cosas mucho más felices en las que reflexionar. Hashirama se quedó quieto un momento, simplemente para asimilarlo todo. Nunca había considerado esa posibilidad. ¿Era egoísta desear que Nawaki nunca desarrollara un linaje? Si lo hubiera tenido, habría tenido ventaja en combate, sería mejor que el shinobi promedio. Eso era bueno, ¿no? Sin embargo, era solo por esa razón que Hashirama deseaba que Nawaki no tuviera linaje. Porque entonces sería un simple Senju. Entonces no sería usado como una simple herramienta poderosa. No sería usado como Batsuma usaba continuamente a Hashirama y Tobirama. Sería un simple shinobi, muy hábil en todo lo que se le pudiera ocurrir. Porque si Hashirama tenía que entrenar a su hijo para ser un asesino, se aseguraría de entrenarlo bien. 0, 0, 0. La espada de Madara chocó con fuerza contra la de Hashirama. Así que esta vez solo fue Kenjutsu, ¿no? El mismo bullicio de antes, y de antes, y de antes, la misma canción y baile. Una serie predecible de eventos que comenzaban a resquebrajarse. Pronto otros empezarían a notarlo y Madara no tenía forma de explicarlo. Para explicar por qué no hizo todo lo posible por matar al niño Senju. Para explicar por qué ambos salieron ilesos. Y así, Madara cerró los ojos, detuvo su Sharingan y le impidió ver, mientras se agachaba bajo el predecible golpe de la espada de Hashirama y atravesaba el hombro del otro shinobi con la suya. No hubo la resistencia habitual de hueso y carne, ninguna succión repugnante mientras liberaba la hoja afilada una vez más, el grito de dolor de Hashirama resonando en sus oídos. Fue más sencillo de lo que debería haber sido. En un instante brevísimo, un instante que nadie vería ni sabría jamás, Madara agarró la nuca de Hashirama y tiró de su cabeza hacia él. Sus frentes chocaron y Madara abrió los ojos para ver el rostro de Hashirama contraído por el dolor. Sacrificio, Watashi no Itoshiri, susurró Madara antes de soltarse y saltar lejos de Hashirama. ¿Por qué te fuiste?, preguntó un Uchiha furioso. Por fin lograste herirlo. Madara no dijo ni una palabra. No hacía falta. El linaje maldito de Hashirama hizo efecto y envolvió al Senju en un capullo de madera. Inmediatamente después, llegó Tobirama, cuya mirada se cruzó con la de Madara. Y en esos iris castaños, una profunda frialdad ardiente se dirigía a Uchiha, tanto que costaba creer que Tobirama y Madara fueran camaradas luchando por el mismo objetivo. Sin embargo, también había comprensión. Tobirama sabía lo que Madara había hecho. «Porque no puedo lidiar con el otro hermano Senju también», respondió Madara con voz apagada. «Uno ya es suficiente dolor de cabeza y esos dos trabajan juntos a la perfección como un equipo». 0, 0, 0. Mito. La pelirroja Senju se volvió hacia la llamada, con el rostro serio al percibir el tono con el que había pronunciado su nombre. Tobirama. No, amigo. Esta no era una visita social. El otro estaba allí por algo. Algo serio, algo importante. Necesito tu ayuda con algo. Tobirama apartó la mirada, evitando a Mito al pedirle algo. Lo que quisiera, le avergonzaba pedirlo, quizás incluso tenerlo. Es un jutsu basado principalmente en las artes de sellado. Mito ladeó ligeramente la cabeza, observando los rasgos de Tobirama. ¿Por qué un jutsu avergonzaría al ninja mayor? ¿Sellado?, preguntó Mito en lugar de preguntar lo que realmente quería saber. Sí. Si lo hago bien, solo necesito un marcador, colocado en una superficie en un área, y podré concentrar mi chakra en esa marca y, básicamente, teletransportarme allí. Podría estar en cualquier lugar en un instante. Sería realmente beneficioso para los Senju en el campo de batalla, explicó Tobirama, con el tono de un shinobi, lo que significaba que era completamente monótono. Ocultaba algo. Tratándose de Tobirama, lo más revelador era cuando no había nada.
En ese momento, Mito no podía evitar preguntarse si ayudar a su cuñado era realmente lo correcto. Pero no podía negarse. Lo que él quería, realmente parecía un jutsu poderoso. Y un jutsu poderoso solo les ayudaría. ¿Por qué entonces le daba tanta vergüenza? De acuerdo, Tobi-kun, te ayudaré. Como mínimo, deberías usarlo para proteger a Asi-kun. Sin embargo, un jutsu de sellado de este calibre llevará tiempo. Más tiempo del que calculas. Así que tendrás que ser paciente mientras trabajas conmigo, y trabajarás conmigo. De lo contrario, no te ayudaré. De nada sirve esto si no entiendes cómo funciona tu propio jutsu. Eso probablemente terminaría mal, dijo Mito, y notó el ligero alivio que apenas se reflejaba en el rostro de Tobirama. Ella esperaba que, cualquiera que fuera lo que estaba planeando, él supiera lo que estaba haciendo y que estuviera dispuesto a aceptar cualquier consecuencia que pudiera venir con ello. 0, 0, 0. Madara se burló al enfrentarse a su oponente. No eran Senju. No eran Uchiha. No tenían ninguna oportunidad. Tú, Uchiha, te crees genial con ese Sharingan. No sabes lo que significa ser un shinobi. El enemigo al que se enfrentaba Madara era quizás 1 o 2 años mayor que él. Bueno, no por nada estamos en la cima de las guerras de clanes. Uno de los Uchiha detrás de Madara se burló. ¿Por qué nunca intentaron ayudar? Que vean mejor no significa que peleen mejor. Intenten copiar esto, monstruos. Los castigaré a todos por lo que le hicieron a mi familia. Madara se vio obligado a retroceder de un salto cuando un fragmento de era hielo. Fuera lo que fuese, era rápido y salió de la nada. También era afilado. La sangre que manaba del corte en su mejilla le hizo un ligero cosquilleo y Madara levantó una mano para limpiarla. Lo que sea que haya hecho ese mocoso, no puedo copiarlo. Gruñó uno de los dos Uchiha con Madara. Linaje entonces. Respondió el otro. Yo me encargo de esto, declaró Madara, y los dos Uchiha guardaron silencio al instante. ¿Necesitaría Madara usar su Mangekyo Sharingan para esto? No, el ninja mayor no era lo suficientemente hábil. Poseía poder puro, pero no era lo suficientemente hábil como para usarlo de forma que le permitiera matar a Madara. Incluso herir al heredero Uchiha era una exageración. Así que puedes crear y manipular el hielo. Un linaje interesante. ¿Pero es suficiente?, comentó Madara mientras observaba al shinobi mayor. Che. Supongo que tendremos que averiguarlo. Madara permaneció inmóvil mientras el otro shinobi repasaba las señales con las manos para un jutsu de agua fácilmente reconocible. Sabía que no tendría que apartarse cuando el shinobi se llevó la mano a los labios y le lanzaron un chorro de agua. Para empezar, el shinobi no había colocado suficiente chakra en el jutsu para que tuviera la fuerza necesaria para proyectarse hacia donde Madara se encontraba. Si así fue como empezó, estaba sobreestimando enormemente sus propias habilidades. Madara ladeó levemente la cabeza cuando el shinobi sonrió con sorna. Tu arrogancia será tu perdición, Uchiha Madara. Madara se tensó cuando surgieron muros de hielo del charco creado por el jutsu de agua que creía inútil. No, no lo había sido. Solo había sido la preparación. Aún así, esto no cambió su evaluación previa. Aún podía derrotar al portador de hielo. A ver cuánto puedes ver cuando estoy donde necesito estar sin que me notes. La sonrisa del shinobi se ensanchó antes de retroceder, pues las paredes de hielo lo habían rodeado a él y a Madara. Madara sintió curiosidad, y nada más, cuando el shinobi desapareció dentro de su propia creación, pareciendo un reflejo en uno de los estanques de hielo en los que él e Izuna habían jugado durante inviernos particularmente fríos. Sintió menos curiosidad cuando un Senbon voló hacia él desde ese mismo espejo, obligándolo a hacerse a un lado para esquivarlo. Así, el shinobi pudo atacarlo, pero él no pudo atacar a su enemigo. Eso fue inteligente, pero tarde o temprano se quedaría sin Senbon y, en ese caso, tendría que atacar directamente. Madara podía esperar hasta entonces. Era paciente. Otro Senbon voló hacia él, seguido de una ráfaga más. Eran fáciles de esquivar, y Madara se preguntó por qué el shinobi había tenido tanta bravuconería. Entonces, el reflejo se trasladó a otro espejo, recorriendo la circunferencia de los espejos mientras el shinobi lanzaba su Senbon. Madara frunció el ceño al ver que algunos Senbon se le clavaban en el hombro. Madara tendría que usar su ingenio para esquivarlos si el shinobi podía aparecer en cualquier espejo que deseara. Pero entonces, otra revelación se le presentó al joven Uchiha. El Senbon estaba frío. Casi gélido.
Inclinando ligeramente la cabeza, Madara observó la trayectoria de uno de los Senbon, fijándose en cómo pasó volando junto a su mejilla y se hizo añicos al impactar contra el espejo que tenía detrás. Senbon de hielo. El shinobi no se iba a quedar sin armas. Simplemente fabricaba más cada vez que las necesitaba. Madara sabía que era el momento de pasar al ataque. La defensa ya no era suficiente. Usar un jutsu de bola de fuego era algo natural para él. Tanto que ni siquiera necesitaba hacer señales con las manos. Cuando el jutsu impactó el espejo que contenía el reflejo del shinobi, fue lo suficientemente poderoso como para destrozarlo por completo. Sin embargo, Madara vio cómo el shinobi se dirigía a otro espejo. Más Senbon volaron hacia él, lo que obligó a Madara a agacharse para alejarse del espejo destrozado. Esto le dio al portador de hielo tiempo suficiente para crear otro espejo. Mientras los espejos permanecieran intactos, el shinobi creía que podía ganar. Bueno, eso podría cambiarse fácilmente. Madara desenvainó su espada antes de correr directo hacia uno de los espejos. Se sorprendió al ver que este no se rompió al impactar su espada contra la superficie reflectante. Así que eran más fuertes de lo que aparentaban. ¿Acaso el ninjutsu era lo suficientemente fuerte como para romperlos a todos? Bueno, esa fue una pregunta redundante. Madara saltó lejos del espejo y hacia el centro de la estructura, con los ojos fijos en el reflejo de su enemigo, mientras el shinobi pasaba de un espejo a otro. Descubrirás que mis espejos no son tan fáciles de romper, Uchiha Madara. Aún no te das cuenta de lo atrapado que estás. Ya veremos. Rompí uno, lo volveré a hacer, prometió Madara. Sin embargo, la segunda bola de fuego que apuntó a un espejo ni siquiera lo derritió. ¿Acaso los shinobi habían reforzado los espejos por alguna razón? Tendría sentido después del éxito inicial de Madara al romper uno. Por lo tanto, Madara podría intentar aumentar la fuerza de su jutsu, probar un jutsu diferente, fortalecer sus herramientas ninja, o podría ser un verdadero Uchiha y usar un método completamente distinto. Sin embargo, hasta ese momento ni siquiera había activado su Sharingan, librando esta batalla sin él. No había ningún jutsu que pudiera copiar, ya que luchaba contra un linaje y sus habilidades visuales eran excepcionales sin su Sharingan. Con un suspiro, Madara cerró los ojos y los abrió de nuevo, revelando un Sharingan rojo sangre. En la fracción de segundo en que el shinobi se detuvo en el espejo justo frente a Uchiha, listo para lanzar más Senbon de hielo, el Tomoe de Madara giró y el genjutsu impactó. La mayoría de los shinobi enemigos no pudieron evitar el impulso de mirar directamente a un Sharingan, solo para ver el legendario dojutsu con sus propios ojos. Generalmente era lo último que hacían. La mano que estaba a punto de lanzar el Senbon hacia Madara se quedó flácida, y el shinobi se cayó de sus propios espejos. En el instante en que tocó el suelo, los espejos se hicieron añicos, dejando solo un charco de agua. Madara se acercó al shinobi, con el rostro completamente inexpresivo, mientras observaba su cuerpo paralizado. Se agachó y le inclinó la cabeza. Creo que te dejaré vivir, portador de hielo. Tu habilidad es interesante. Sin embargo, aún no has aprendido a usarla correctamente. Ten en cuenta que, si alguna vez te enfrentas a un Uchiha, no te tratarán con la misma cortesía. De hecho, un Senju podría no hacerlo tampoco. Hay una razón por la que estamos en la cima de las guerras de clanes. Harías bien en mantenerte callado durante la próxima batalla, o al menos tener la habilidad para respaldar tus fanfarronadas. Mientras Madara se alejaba, se preguntó hasta dónde llegaría el portador de hielo en estos tiempos de lucha interminable. ¿Acaso los miembros de su familia, de los que había hablado antes, tenían el mismo linaje? No era imposible. Pero no importaba. Cada jutsu tenía su defecto, su debilidad. Como Uchiha, era su trabajo detectarlos y aprovecharlos. ¿Por qué lo dejaste vivir?, preguntó uno de sus compañeros. Porque tengo lo que necesito y matarlo no sirve de nada. Además, quizás si se vuelve lo suficientemente poderoso, pueda ser una prueba adecuada para mi fuerza, pero dudo que lo sea. No tiene la determinación necesaria para derrotarme. No tenía la mirada de alguien dedicado a la venganza. A todos los efectos, es más niño que yo, respondió Madara. No será una amenaza para nuestro clan. Simplemente no lo tiene. Espero que tengas razón, Madara. Una advertencia. Si sus palabras eran falsas, Madara asumiría la culpa. No sería la primera vez y probablemente tampoco la última. 000. Madara ya tenía 19 años. Y no había visto a Naruto en 4 años y medio. Normalmente, si no se veía a un shinobi ni siquiera en medio año, significaba que había muerto.
Pero Naruto no sería tan débil, ¿verdad? Como era de esperar, el heredero del clan Uchiha estaba sentado tranquilamente junto a Izuna, acompañado por un grupo de Uchiha. Eran quizás 10 en total, sentados alrededor de una gran fogata, hablando entre ellos. Era el día antes de una gran misión, una misión tan grande que justificaba la necesidad de Izuna y Madara, así como de unos 8 Uchiha más. Su tarea era erradicar a un clan completamente diferente, para que los Uchiha pudieran quedarse con sus tierras y su miserable riqueza. Fue una misión detestable. Oye, Madara-san, ¿has oído los rumores? Dijo un Uchiha en voz alta, obligando al joven Uchiha a mirar hacia quien lo llamaba. No respondió, sino que arqueó una ceja para animar al otro Uchiha a continuar. Sobre el shinobi que se mueve tan rápido, solo se ve una mancha amarilla. Ay, y su destreza en Kenjutsu es incomparable. Y que su ninjutsu es tan poderoso que puede cambiar el panorama a su alrededor con un solo golpe, añadió Madara. Sí, los he oído. El shinobi del que hablan es Uzumaki Naruto. Sin embargo, no lo he visto en combate. ¿Te refieres a ese Uzumaki rubio que era un debilucho patético hace unos años? ¿El que se volvió completamente loco en el campo de batalla e intentó matar a sus propios aliados? Un Uchiha se burló, frunciendo el labio con disgusto. Sí, ese mismo. También es el Uzumaki que detuvo una pelea de clanes entre los Senju y los Uchiha. El shinobi desconocido que vestía una capa y desafió a los mismísimos jefes de clan, respondió Izuna. Si es tan poderoso, ¿por qué no lucha con los Senju? Solía hacerlo, ¿no? Es difícil no ver a un Uzumaki rubio. Madara no respondió, ni Izuna tampoco. Era una buena pregunta, pero no tenían respuesta. 0, 0, 0. Llevaban días luchando. Hashirama había estado en primera línea durante todos esos días infernales e incluso él empezaba a quedarse sin chakra. A este ritmo, estaría demasiado exhausto para ser de mucha utilidad. Ni siquiera sabía por qué luchaban esta vez. Tenía 19 años, pero aún se sentía como un niño. ¿Acaso su padre no creía que ya estaba listo? Cuando Hashirama preguntó, le dijeron lo mismo de siempre, que no había sido absolutamente nada. Ese día también había estado furioso. Batsuma y Hashirama habían vuelto a pelearse. Nawaki ya tenía 2 años, y Hashirama ya no podía mantener a su padre alejado. No ayudaba que el niño fuera claramente inteligente para su edad. Tampoco ayudaba que tuviera las reservas de su madre. En ese momento, Hashirama casi deseó que Nawaki tuviera la sangre Uzumaki, solo para que su hijo regresara al clan Uzumaki. Allí estaría más seguro que con los Senju. Pero al mismo tiempo, no soportaba dejar ir a su hijo. ¿Cómo había hecho esto su padre? No solo una vez, sino 4 veces. Así que sí, cuando le hablaron de la lucha, se alegró muchísimo de tener algo con lo que desahogar sus frustraciones. Sabía que no siempre era violento y que a menudo lo llamaban débil porque era más misericordioso que la mayoría. Pero era un shinobi como cualquier otro, y un asesino como ellos. Sus oponentes eran débiles. Siempre caían ante él. ¿Cómo era eso justo? ¿Por qué algunos shinobi eran mucho mejores que otros? ¿Por qué tenía que ser él? Solo quería traer la paz a este mundo. Solo quería poner fin a la lucha. En un irónico giro del destino, resultó ser el mejor asesino en este campo. Madara no estaba allí. De hecho, su oponente esta vez ni siquiera eran los Uchiha. Era raro que eso sucediera. Un enemigo contrataría a otro clan, uno que considerara más exitoso o en uno en el que confiara más. Sin embargo, no funcionaría. Solo los Senju podían luchar contra los Uchiha, y solo los Uchiha podían luchar contra los Senju. Así había sido siempre. Sin embargo, su ira hacía tiempo que había pasado, y no dejaba nada más que el mismo sentimiento de arrepentimiento, el mismo profundo agotamiento. Él solo quería que todo terminara. Él quería Konoha. La llamada a la retirada llegó y Hashirama se encogió. Era solo una tregua temporal. Una breve tregua entre ambos clanes, donde al final de cada día se retiraban, con el acuerdo tácito de mantener la paz durante la noche. Hasta el momento, tal acuerdo solo se había roto una vez. No había terminado bien para ninguno de los clanes involucrados. Hashirama estaba exhausto pero sabía que no podría dormir esa noche, al igual que todas las noches anteriores en ese campo. Señor Hashirama. A pesar de su agotamiento, el heredero Senju dirigió su atención al llamado de su nombre. Su entrenamiento captó la urgencia en el tono. Debes venir rápido. Es tu hermano. Hashirama sintió que el mundo se le derrumbaba. Estaba seguro de que su rostro estaba pálido y tenía los ojos muy abiertos. Vaya, probablemente también se había quedado boquiabierto.
Entonces él estaba corriendo, a pesar de lo cansado que estaba, a pesar de lo mucho que se había congelado su sangre, estaba corriendo tan rápido como podía hacia donde el otro shinobi lo conducía. Tobi. Hashirama irrumpió en la tienda que se había instalado como enfermería improvisada. El hecho de que su hermano estuviera allí era en sí mismo malo, ya que la mayoría de los shinobi en el campo carecían de la experiencia y los conocimientos médicos necesarios para atender a los heridos. La tienda de enfermería en realidad era un lugar tranquilo para morir si alguien conseguía llegar a tiempo. Solo unos pocos lograron salir con vida. Hashirama-san. Una de las shinobi cerca de su hermano caído escuchó la llamada y un destello de alivio brilló en sus ojos. No muchas mujeres se convertían en ninjas, pero algunas sí. La mayoría buscaba dedicarse a la medicina, principalmente preparando y aplicando vendajes. Hashirama tenía más experiencia médica que cualquiera de los shinobi de la tienda y quizás era el único que podía ayudar a su hermano ahora. Corrió hacia el pequeño grupo de shinobi solo para ver a su hermano pequeño acostado en una estera, con los ojos apretados por el dolor mientras se mordía el labio inferior para evitar que un grito saliera de su boca. Sangre. Había tanta sangre. ¿Qué pasó?, preguntó Hashirama. Por lo que sabemos, intentó un jutsu que no tuvo éxito. Recibió daño tanto del jutsu como de un enemigo que se aprovechó de su debilidad. No estaba listo. Mito-chan me lo dijo, pero no le hice caso, logró espetar Tobirama. Estaba desesperado. Necesito ese jutsu, Aniki. Tobirama tenía 17 años y no había llamado a Hashirama Aniki en años. No hables ahora, Otouto. Necesitas tu fuerza. Hashirama se arrodilló y extendió las manos sobre el pecho de su hermano menor. Ya le habían quitado la armadura, dejando solo la ropa interior oscura que Tobirama solía usar en el recinto. No. Puedo sentir tu chakra, Aniki. Estás demasiado cansada para esto, susurró Tobirama. No vuelvas a decirme que no intente salvarte la vida, vaca. Hashirama miró a su hermano con tanta furia que el menor no intentó decir nada más. Pocas veces Hashirama se comportaba como el hermano mayor que era, y esta era una de esas veces. En esas ocasiones, Tobirama sabía que no debía discutir. Sin embargo, a pesar de la determinación de Hashirama de curar a su hermano, Tobirama tenía razón. No tenía el chakra necesario. Para empezar, el chakra necesario para curar a su hermano tendría que ser intenso y concentrado, lo que significaba mucho más que el que poseía Hashirama. Pero tenía que intentarlo. No podía rendirse. Este era Tobirama. No podía parar ahora. El chakra verde rodeó sus manos y comenzó a penetrar en el cuerpo de su hermano. Con esta conexión, Hashirama comenzó a percibir la magnitud del daño sufrido por su hermano, y lo que sintió lo conmocionó. Era como si algunas células de su hermano se hubieran desviado de su lugar. ¿Qué clase de jutsu había estado intentando? Además estaba la enorme cantidad de daño causado por la espada del enemigo. Una espada que había sido dentada de manera cruel e inhumana, de modo de causar el máximo daño con la menor cantidad de golpes. Otouto, susurró Hashirama, sin atreverse a abrir los ojos que había cerrado. No quería ver los ojos de su hermano en ese momento. Podía sentir cómo el chakra de su hermano se debilitaba, cómo su cuerpo intentaba lentamente seguir funcionando. Había sentido morir a un shinobi antes, pero nunca imaginó que tendría que sentirlo dentro de su hermano. No te atrevas a rendirte, Tobirama. Aún te necesito. ¿Qué hay de Konoha? Tienes que ayudarme. Hashirama abrió los ojos de golpe, a pesar de sus pensamientos previos. Los ojos de Tobirama empezaban a ponerse vidriosos. Lo siento mucho, Aniki. El joven Senju suspiró. ¡No! Hashirama necesitaba aumentar la concentración del chakra que usaba para sanar a su hermano, pero ya lo estaba dando todo. De hecho, pronto se le agotaría. Tobi. ¡No! No me dejes. El chakra de Tobirama se debilitó un poco más y Hashirama sollozó. Por favor, Tobi, no te vayas. Hashirama vio cómo el verdor de su propio chakra curativo comenzaba a desvanecerse, y observó cómo Tobirama hacía una mueca de dolor. Entonces vio lo único que nunca esperó ver en los ojos de su hermano. Aceptación pacífica. Esa era la mirada que solo un shinobi que había reconocido su situación y la había aceptado recibía. Era la mirada de un shinobi que sabía que iba a morir. Hashirama nunca la había visto en el rostro de un camarada que había sobrevivido, y le heló el corazón. La ira y la determinación brotaron en su interior y se negó a dejar morir a su hermanito. ¡No! Gruñó. Era incapaz de ayudar a nuestros hermanos, pero ya no lo soy. Soy Senju Hashirama. Soy el fundador de Konoha y no lideraré solo al clan Senju. Vivirás.
La inspiración los golpeó con fuerza. Hashirama necesitaba más chakra, y su hermano también. Había chakra por todas partes. En cada ser vivo. Senjutsu. Hashirama ya sabía cómo concentrar el senjutsu debido a su liberación madera y ahora iba a mezclarlo con su ninjutsu médico. Senjutsu era vida, y tenía que salvarla de su hermano. El verde se hizo más brillante, cambiando al blanco más puro mientras Hashirama enfocaba senjutsu puro en su cuerpo, atravesándolo y directo hacia Tobirama. Tobirama jadeó de sorpresa, abriendo mucho los ojos al ver que su mirada distante se llenaba de puro asombro. Hashirama no se detuvo ni siquiera cuando su hermano gritó de dolor y empezó a retorcerse bajo sus manos. «Sujétenlo», ordenó a quienes hasta entonces solo habían estado observando. Dolía porque aceleraba el proceso de curación 100 veces. El daño que Tobirama se había infligido a su propio cuerpo requería mucha sanación, un dolor insoportable. Las células de Tobirama tuvieron que ser reorganizadas para reparar lo que el jutsu había dañado. Con esta repentina inspiración para usar senjutsu en ninjutsu médico, le llegó un aluvión de otras ideas, todas para abordar y analizar más adelante. Por ahora, sin embargo, iba a centrarse en su hermano. «Vivirás, Tobirama. No puedes morir y dejarme aquí». Hashirama fulminó con la mirada a su hermano. Su hermano lo había mirado con esos ojos. Esos ojos que había visto miles de veces antes, y algo dentro del Senju mayor se quebró. «Mientras yo viva, no morirás». Las lágrimas nublaron la vista de Senju Eir, y se sorprendió de no haber empezado a llorar hacía siglos. Una mano rozó débilmente la muñeca de Hashirama antes de caer al suelo. La forma de disculparse de Tobirama. El dolor se volvió insoportable para el adolescente, con los ojos en blanco antes de que su cuerpo se desplomara. Había perdido el conocimiento y ya no necesitaba ser sujetado. Sin embargo, aún quedaba mucho por sanar. Hashirama se negó a detenerse hasta que su Otouto estuviera en perfectas condiciones. Cualquier otra cosa simplemente no serviría. 0. 3 días después, Tobirama se despertó en su habitación en el complejo Senju. Se sentó con cuidado, demasiado acostumbrado a lesionarse como para sentarse demasiado rápido. ¿Qué había usado su hermano para sanarlo? Se había sentido completamente diferente, algo más. Al ponerse de pie, Tobirama se detuvo para comprobar su equilibrio. Se sentía bien. No, se sentía de maravilla. Mejor que en mucho tiempo. Al acercarse a la puerta, sintió que el guardia lo esperaba afuera antes de que estuviera a 10 pasos. ¿Podría el guardia decirle qué había sucedido? ¿Dónde está mi hermano?, preguntó Tobirama mientras abría la puerta. Tobirama-san. Fue recibido con una reverencia. Hashirama-sama está descansando. Perdió el conocimiento poco después de atender sus heridas y aún no ha despertado. La misión fue un éxito. Batsuma-sama llegó para tomar el relevo tras enterarse del estado de Hashirama-sama. ¿Hashirama-sama?, preguntó Tobirama con el rostro inexpresivo. H.I. Batsuma-sama no regresó de la batalla. Así que su padre había muerto. Y ni siquiera fue a manos de los Uchiha. Tobirama cerró los ojos. El jutsu con el que le había pedido ayuda a Mito ya no significaba nada. Su único propósito había sido que Tobirama pudiera matar a su propio padre sin que nadie lo atrapara. Un jutsu que le permitía teletransportarse a cualquier lugar donde hubiera colocado un marcador le permitía marcar a su padre y matarlo antes de desaparecer en otro marcador. Por lo que sabían los demás Senju, ni siquiera estaría en la aldea cuando asesinaran a su padre. Pero el jutsu aún no estaba listo. Incluso después de matar a su padre, pudo ver los beneficios de tal jutsu en el campo de batalla y habría sido una gran ventaja. Sin embargo, parecía que no tenía por qué matar a su padre después de todo. Nawaki estaría a salvo ahora. La felicidad de Hashirama estaría a salvo. Tobirama no sabía si sus lágrimas eran de alivio por no tener que soportar la carga de matar a su padre o de tristeza por su muerte. Fuera cual fuera la razón, le daba igual. Se las secó con fuerza antes de seguir caminando, con la intención de ir con su hermano, quien ahora también era el líder de su clan. 0. Señor Madara. Said Uchiha se detuvo en la entrada del complejo, regresando de una misión. ¿Qué ha pasado en mi ausencia?, preguntó con voz apagada. Los Uchiha no cometían errores, y si este Uchiha lo llamaba Sama en lugar de San, entonces algo había pasado. Tu padre cayó en batalla. Ya veo. ¿Mi hermano ha sido informado? No. Aún no ha regresado de su misión, Madara-sama. Madara hizo una pausa. ¿Fue una batalla contra los Senju? No. La misión era una misión rutinaria que salió mal.
¿Qué hacía mi padre en una misión rutinaria? ¿Cómo pudo alguien matar a un Uchiha, y mucho menos al jefe del clan, en una misión rutinaria que salió mal? Madara dirigió una mirada fría al Uchiha, retándolo a mentir. Se desconoce. Ninguno de los Uchiha logró sobrevivir. Sin embargo, todos sus ojos estaban intactos. No se llevaron a ninguno. Madara apartó la mirada. Algo no cuadraba. Pero tenía asuntos más importantes que atender. Así eran los asuntos del clan. Ahora era su líder. Un puesto para el que había nacido, pero que aún se sentía abocado a ocupar. Infórmame de inmediato cuando mi hermano regrese, espetó Madara antes de continuar su camino hacia el interior del recinto. Algo no estaba bien, pero tendría que esperar hasta más tarde. 000. Naruto se encontraba en la cima del acantilado que más tarde se convertiría en el monumento al Hokage. Desde allí, apenas podía distinguir los complejos Senju Uchiha. Ya casi era hora de reunir a los clanes, pero necesitaba esperar. Hashirama y Madara eran ahora los nuevos jefes de clan y necesitaban tiempo para generar confianza. El clan debía seguirlos a Konoha y, para ello, necesitaban confiar en sus jefes. Así que se necesitaba tiempo. Naruto se preguntaba si alguien descubriría alguna vez que él había asesinado tanto al preciado Uchiha como a los jefes del clan Senju. Lo dudaba. Después de todo, un Enge hacía maravillas, y un Enge reforzado con un sello hacía aún más. Había aprendido mucho en los 5 años que llevaba en este mundo. Y había velado por su preciada gente durante los 4 años y medio que no lo habían visto. Había presenciado el nacimiento de Nawaki y la activación del Mangekyou Sharingan de Madara e Izuna. Incluso había presenciado el inicio de la creación de la técnica del dios del trueno volador. Aquella había sido particularmente dolorosa, pues le había confirmado que la técnica más poderosa de su padre no había sido suya desde el principio. Sin embargo, eso no mermó la brillantez de su padre. Después de todo, aún existían el Rasengan y el sello que contenía al Kyuubi dentro de Naruto. Ya tenía 21 años. Y estaba casi listo para construir Konoha. Naruto sonrió para sí mismo. Era diferente, pero le gustaba pensar que seguía siendo el mismo. Su estilo ninja seguía siendo el mismo y aún creía que todos tenían la capacidad de ser buenos. Pero había perdido gran parte de su ingenuidad y se había cansado un poco de estos tiempos de guerra. Naruto retrocedió un paso, sus zapatos crujiendo en la arena. También había cambiado su forma de vestir, optando por usar la capa negra y roja de su pelea con Pain, además de su armadura naranja. La armadura en sí ha sido ajustada y rediseñada para ser más elegante y ligera. Esto le ayuda a moverse más rápido. Ahora puedes comenzar la búsqueda de los demás, Naruto, se quejó Kurama. Hola, ahora que he perfeccionado una forma de mantener a las bestias con cola fuera del alcance de los humanos, puedo empezar. Cuando regrese, estaré listo para convertirme en el líder del clan Uzumaki y, al hacerlo, unir a los 3 clanes para construir Konoha. Solo espero que esos 4 no cometan ninguna estupidez mientras no estoy, respondió Naruto en voz alta, sin importarle que su aspecto fuera de sí mismo, como si estuviera hablando solo. Son las leyendas que escuchaste de niño, por lo tanto, sobrevivirán, se burló Kurama. Ahora vámonos. Me estoy impacientando. Pronto, demasiado pronto, Konoha estaría construida. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.